Estimados alumnos de Econometría 2, continuando con los temas de serie y tiempo, veamos vectores autorregresivos parte 2. Determinación del orden P en el bar P. Como se mencionó en la clase anterior, la inclusión de muchos rezagos en el bar incrementa fuertemente el número de parámetros a estimar. Así, si tenemos que en un bar P con m variables en el vector xt en función del xt-1, xt-2 hasta xt-p, la cantidad de parámetros es esta. Aquí tengo un total de m interceptos, uno por cada una de las variables en el vector x. Esta sería entonces una columna m por 1. Luego, para cada uno de los rezagos, como las variables en x dependen de todos los rezagos del vector, aquí lo que tendría es entonces una matriz de tamaño m por m. En el rezago t-1, en el rezago t-2 pasa lo mismo, hasta el rezago t-p. Acá tendría otra matriz cuadrada de tamaño m por m, más los errores. Noten que esto se repite p veces. Y en el caso de la matriz de varianzas y covarianzas de estos errores, tendría varianza ET es igual a la matriz sigma, que es una matriz de tamaño m por m. Acá tendría un sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado, sigma m cuadrado, es decir, son las varianzas de cada uno de estos errores. Y también existen covarianzas. Aunque noten que esta es una matriz simétrica. Este sigma 1, 2 es el mismo de aquí, sigma 1m es el mismo de acá. Entonces, el total de parámetros va a ser el siguiente. Tendría primero m, que es de aquí, los interceptos, más m al cuadrado por p, aquí está como pm cuadrado, más los parámetros en la matriz de varianzas y covarianzas de los errores. Al ser una matriz simétrica, la cantidad de parámetros aquí es igual a m por m más 1 sobre 2. Entonces, este es el total de parámetros que tenemos en este modelo bar. Entonces, noten que cuando aumenta p, mientras más rezagos colocamos en el bar, esto va a aumentar debido a este término m al cuadrado. Como nuestro número de observaciones es limitado, conviene probar hasta cuántos rezagos debemos incluir en el modelo, para no perder grados de libertad. Para probar si hay rezagos innecesarios, no es recomendable aplicar las pruebas f a los coeficientes de cada ecuación. Al agregar un rezago se agregan más variables para varias ecuaciones, no solamente a una sola. Es decir, necesitaríamos una suerte de criterio para poder evaluar en conjunto si se agregan más variables a varias ecuaciones al mismo tiempo. Entonces es mejor trabajar con las versiones apropiadas de los criterios de Akaike y Schwarz, que serían los siguientes: criterio de información de Akaike y criterio de información de Schwarz, donde t es el número de observaciones multiplicado por el logaritmo de el determinante de la matriz de varianzas y covarianzas de los errores estimada, más 2 por k, donde k es el número de parámetros m más p por m al cuadrado. En el caso del criterio de información de Schwarz es t por el logaritmo del determinante de la matriz de varianzas y covarianzas de los errores estimado, más k por logaritmo de t, ¿no? T número de periodos. En ocasiones se utilizan versiones alternativas de estos criterios de Akaike y Schwarz, pero en todos los casos la idea es la misma. Se elige el modelo que tenga el menor valor de criterios de Akaike o Schwarz. Atención, recordad que los criterios de Akaike y Schwarz no se usan para pruebas de hipótesis, sino son indicadores de la bondad de ajuste. Si queremos probar la hipótesis, por ejemplo, a sub p igual a 0, es decir, la última matriz del bar es igual a 0, lo que significaría que el rezago p es innecesario, se puede usar el test de razón de verosimilitud, siendo el estadístico la razón de verosimilitud igual a t menos c por logaritmo del determinante de la matriz de varianzas y covarianzas de los errores en el modelo restricto menos el logaritmo del determinante de la matriz de varianzas y covarianzas del modelo irrestricto, donde los subíndices se refieren a los modelos restricto y restricto, y c, este c que aparece aquí restando al número de observaciones, es el número de parámetros de una ecuación, es decir, cuántos interceptos y pendientes hay en una sola ecuación. Bajo la hipótesis nula, este indicador se distribuye asintóticamente como un chi cuadrado con m al cuadrado grados de libertad. Muy bien, hasta ahí con lo que es la determinación del orden P de un modelo bar P.
Supongamos que ya hemos determinado hasta cuántos rezagos debemos agregar en el modelo y veamos esto que se llama causalidad en los bar. Resulta que los modelos bar son apropiados para estudiar este asunto llamado causalidad, del tipo Granger. Veamos, supongamos que tenemos dos series YT y ZT. El análisis bar nos permite estudiar si existe o no alguna relación causal entre ellas. La idea intuitiva es que si, por ejemplo, ZT causa Y, entonces cambios en Z provocarán cambios futuros en YT, porque la causa ocurre antes que el efecto. De ser así, la información de valores rezagados de ZT sería un predictor del comportamiento presente de YT. Por ejemplo, imaginemos que YT es la inflación y ZT es el cambio porcentual en el precio internacional del trigo. Se esperaría que los cambios pasados en ZT afecten a YT, o que causen a YT. ¿Por qué? Porque el precio del trigo es un precio internacional, un commodity, que se determina exógenamente para un país determinado, se determina en el mundo entero, y eso afecta a la inflación local a través de las importaciones. Planteamos un modelo bar con m igual a 2 variables. Supongamos dos rezagos. Esa es la primera ecuación del modelo bar, ¿no? Donde sería YT sería la inflación en función de inflación pasada un periodo, inflación para dos periodos, es decir, esta es la parte AR2. Y también está en función del pasado de la variable de precios internacionales. Y los precios internacionales también está definida de la misma manera, en forma simétrica, en función de YT-1, YT-2 y ZT-1, ZT-2, más el error. La hipótesis nula de que Z no causa Lagrange a Y es la siguiente. Nos vamos a concentrar en esta parte de aquí. Y aquí voy a decir que si Z no causa a Y, entonces yo esperaría que valores pasados de Z no expliquen el comportamiento de Y. Eso va a verse reflejado en los coeficientes A13 y A14. Entonces la hipótesis nula diría A13 igual a 0, A14 igual a 0. Esto va a significar que, como hipótesis nula, los precios internacionales no afectan a la inflación local. La hipótesis alternativa es que Z sí causa la Lagrange Y, por lo tanto, o A13 es distinto de 0, o A14 es distinto de 0, o ambos son distintos de 0. Es decir, si rechazamos esa hipótesis nula, diríamos que Z sí causa la Lagrange Y. Bueno, esto puede probarse con un test F o con su equivalente en el test de Wald. También se puede hacer el test sobre si Y causa la Lagrange a Z, algo poco probable en nuestro modelo. Es decir, la inflación peruana no va a afectar, no se espera que afecte a los precios internacionales del trigo. ¿Eso por qué? Porque por teoría económica sabemos que el Perú es un país pequeño en comparación con el resto del mundo. Por lo tanto, no tiene mayor influencia sobre el precio internacional. En este caso, la hipótesis sería así. A21 igual a A22 igual a 0. Es decir, los rezagos de Y no están afectando a Z. Y como hipótesis alternativa, de que por lo menos uno de ellos o los dos es distinto de 0. Es decir, en este caso sí tendríamos un efecto de Y sobre Z. Muy bien. Críticas al modelo bar. El modelo bar fue propuesto por Sims en 1980 como crítica a los modelos estructurales y sus poco creíbles restricciones de identificación. Los modelos estructurales son en su gran mayoría los modelos tipo ecuaciones simultáneas como los que vimos al comienzo del curso. En su origen, los modelos bar se plantean como un modelo estadístico casi sin teoría o ateórico, que busca descubrir las relaciones entre las variables. No obstante, el exceso de parámetros a estimar requeriría justamente aplicar restricciones de exclusión usando la teoría económica, que es justamente lo que Sims no quería. Hay también una dificultad para realizar el análisis impulso-respuesta, al estar correlacionados los shocks E1T y E2T. ¿Cómo es esto? Recuerden que con impulso-respuesta, en lo que vimos en los modelos ARMA, la idea era aplicar un impulso en un shock y viendo cómo reaccionaba la serie ante ese cambio. En este caso es un modelo de dos variables, donde tenemos que aplicar el choque de repente en una de las variables, pero el otro dejarlo fijo y ver cómo responde el sistema. Pero en este caso eso no es posible, porque si los shocks están correlacionados, el E1T y el E2 están relacionados,
Al mover uno, instantáneamente se va a mover el otro. Entonces no vamos a poder distinguir cuál es el efecto de un cambio en una de las variables sin mover la otra. Existen unas soluciones, una de ellas es la descomposición de Cholesky, la cual permite aplicar un shock primero en, digamos, por ejemplo, E1T, teniendo E2T una respuesta tardía. Entonces, hay un procedimiento de descomposición matricial que en este momento no voy a explicar, pero que se refiere a eso. El problema es que estos resultados dependen del ordenamiento arbitrario de las series, para el cual el VAR no da sustento. Es decir, ¿por qué 1 primero y 2 responde después? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no mejor primero 2 y después 1 responde? Y se puede comprobar que cambiando el ordenamiento, eso da funciones de impulso-respuesta diferentes. Bueno, una manera de resolver esto es planteando lo que se llama el VAR estructural. El VAR estructural nos va a permitir establecer, mediante la teoría económica apoyados en ella, un ordenamiento más razonable en las variables del VAR y que también nos va a ayudar a hacer las simulaciones de impulso-respuesta. La idea central del VAR estructural es que permite la interacción contemporánea de las series. Es decir, no solamente va a ser de que la variable Y va a depender de su pasado y del pasado de Z, o que Z depende del pasado de Y y de Z, sino también se va a permitir que entre Y y Z exista alguna interacción, al estilo de los modelos de ecuaciones simultáneas. Supongamos un modelo estructural con dos datos de series estacionarios. Por ejemplo, imaginemos YT y ZT, que se afectan simultáneamente y con sus rezagos. YT es así, fíjense la diferencia. Ahora YT está en función de ZT, y aparte el intercepto y los rezagos, más el error, ¿no? Donde estoy usando las letras gamma y beta tal como hacía en los modelos de ecuaciones simultáneas. En el caso de Z, asumimos que Z también depende de Y. Esta es la parte simultánea. Y también de los rezagos. Debemos asumir que estos errores que están aquí, que están como epsilon, que van a ser los errores estructurales, van a tener un comportamiento tipo ruido blanco. El primero de media cero y parece sigma cuadrado Y, y el segundo de media cero y parece sigma cuadrado Z. Y que a su vez estos dos shocks son independientes. El modelo VAR, tal como está planteado aquí, es un modelo tipo VAR estructural, porque es básicamente un modelo en su forma estructural, como los modelos de ecuaciones simultáneas. Entonces tenemos un modelo de ecuaciones simultáneas estructural, el cual es llamado S-VAR, por Structural VAR. Bueno, hacemos lo mismo que hacíamos en el caso de las ecuaciones simultáneas, pasamos las endógenas a la izquierda, con lo cual yo tendría esta expresión, y luego voy a hacer la presentación en forma matricial. Entonces voy a poner, a diferencia de lo que hacíamos al comienzo del curso, cuando teníamos las ecuaciones simultáneas, donde las variables eran puestas como un vector fila, aquí, en realidad esto ahora va a ser puesto como vector columna, y acá están las matrices de los coeficientes que salen de aquí. Los dos interceptos son las pendientes de los rezagos más los errores. Para simplificar, que sea x el vector de ambas variables, es de la matriz gamma. El B0 va a ser el vector de los interceptos y B1 viene a ser esta matriz de aquí, una matriz 2×2. Entonces, el modelo en forma más compacta queda así, ¿no? Como el S bar 1 es igual a gamma xt igual a B0 más B1 xt menos 1 más epsilon t. Este es el modelo bar estructural, donde la matriz de varianzas y cobranza de los errores es la matriz omega igual a sigma cuadrado y entre sigma cuadrado z y con ceros fuera de la diagonal. Esta presentación es similar a la que veíamos en los modelos simultáneos, solo que ahí escribíamos I gamma igual a X beta más U. Solo que en este caso se encuentra traspuesta y la constante está separada de las demás predeterminadas. En total, este modelo estructural tiene 10 parámetros estructurales que van a ser el gamma 1, 2, gamma 2, 1, B1, 0, bueno, etcétera, hasta sigma cuadrado Y y sigma cuadrado Z. Ahora podemos obtener la forma reducida de este modelo, multiplicando ambos lados por gamma a la menos 1, y tendría así, ¿no? Multiplico por gamma a la menos 1 a todo el modelo, me va a quedar el mismo modelo en forma del var 1, es decir, xt igual a 0 más a1 xt menos 1 más e sub t.
Es decir, el modelo bar 1 que hemos visto antes en realidad es la forma reducida del bar estructural. Ahora, la relación entre las matrices de la forma reducida y el estructural es básicamente una relación tipo no lineal. Entonces, las matrices A0 y A1 contienen los parámetros reducidos, los cuales van a estar en función de los estructurales gamma y beta. Esta es la ecuación 1 de la forma reducida. Esos A en realidad están en función de los parámetros estructurales. El modelo reducido va a tener 9 parámetros, que son los 6 que vemos aquí, más la varianza de E1, la varianza de E2 y la covarianza entre ambos. Entonces, al haber más parámetros estructurales que reducidos, el S-bar no está identificado. Bueno, hay formas de lograr la identificación del S-bar. Una de ellas es usar la teoría económica para imponer restricciones identificadoras del modelo. Por ejemplo, apliquemos la restricción de exclusión gamma 2,1 igual a 0, de tal manera que z no afecte y. En ese caso, el modelo estructural se vuelve del tipo recursivo, donde y depende de z instantáneamente, pero z no depende de y instantáneamente. Si tengo esta ecuación, y depende de z, pero z no depende de y. Aunque sabemos que en el bar todas las variables son endógenas, todas, informalmente podríamos decir que y es más endógena que z, o que z es más exógena que y. ¿Por qué digo esto? Porque y depende de z, pero z no depende de y. Con este cambio, la matriz gamma quedaría así: con 1 en la diagonal, menos gamma 1, 2, y acá el 0, que es el gamma 2, 1. Y la gamma la menos 1 va a ser así. Luego la forma reducida en función de los parámetros estructurales va a ser la siguiente. Esta es la forma reducida, donde se ha multiplicado todo por gamma la menos 1. Acá este merece el A sub 0, 1, A sub 0, 2, el A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, y así sucesivamente. Noten que ahora los residuos del bar reducido quedan en función de los estructurales en forma asimétrica. Y, debido a esa estructura, si ocurre un shock en epsilon y, que corresponde a la variable más endógena, esto afectará instantáneamente a E1t, pero no a E2t. Esta propiedad será utilizada más adelante en la función impulso-respuesta. En cambio, si ocurre un shock en epsilon z, este afecta tanto a E1t como a E2t. Ahora, ¿cómo es en el caso de las varianzas y covarianzas? Dado que los errores de la forma reducida son iguales a gamma la menos 1, los errores estructurales, entonces va a resultar que la varianza de E sub t es igual a varianza de gamma la menos 1 por epsilon, y por lo que nosotros ya sabemos, dado que esto tiene media 0, la varianza de eso es igual a gamma la menos 1 varianza de epsilon por gamma la menos 1 traspuesta. Haciendo el producto, encuentro entonces también una relación en términos de las varianzas. O sea, no solamente hay una relación entre los A's y los betas, sino también hay una relación entre las varianzas y covarianzas. Con ello entonces llego a que existe una relación entre las varianzas de la forma reducida con las varianzas estructurales. Notar que aunque ETY y ETZ no estén correlacionados, E1T y E2T sí lo están. Luego lo que tenemos es que sigma 1 al cuadrado es la varianza del error de la forma reducida, es igual a la varianza estructural de y más gamma 1, 2 al cuadrado, varianza estructural de z, y la varianza del error 2 de la forma reducida es igual a la varianza estructural. En el caso de la covarianza, sigma 1, 2 es igual a gamma 1, 2 por sigma cuadrado z. Entonces, comparando los módulos 2 y 3, se establecen relaciones implicadas entre los 9 parámetros estructurales y los reducidos. No es difícil encontrar que todos los parámetros estructurales se pueden expresar en función de los reducidos. Y les dejo como ejercicio que encuentren estas relaciones, que no es difícil de encontrar. Con ello, entonces, el modelo estructural va a estar identificado. ¿Cómo sería en el caso S bar P? Es un modelo bar que tiene P rezagos.
Para modelos VAR con más variables económicas involucradas se requeriría más restricciones sobre los parámetros. En el caso del modelo estructural, esta es la cantidad de parámetros que tenemos en la ecuación principal. En gamma hay m por m, en beta 0 m por 1, en los demás hay m por m. Eso se repite p veces. Y en el caso de la matriz de varianzas y covarianzas, la cantidad de parámetros estructurales es 1 por cada variable en xt, porque se asume que no hay covarianzas. Recordando que el número de parámetros reducidos es este, m más p por m cuadrado más m por m más 1 sobre 2. En el caso de los parámetros estructurales puede tener lo siguiente. En la matriz gamma hay m cuadrado menos m. ¿Por qué menos m? Porque recuerden que siempre se normaliza una de las variables endógenas. Cuando va a la izquierda del igual tiene 1 como coeficiente. Entonces, quitando la diagonal de unos en gamma, tendría m cuadrado menos m. Más m, que es la cantidad de parámetros en el intercepto estructural. M cuadrado por p es en las pendientes, más m, que es la diagonal de sigma. Acá hay algunos m que se cancelan. Entonces, la diferencia de parámetros estructurales menos parámetros reducidos es igual a m cuadrado menos m por m más 1 sobre 2, que no es otra cosa que m por m menos 1 sobre 2. Entonces, esta es la cantidad de restricciones de exclusión que se debe aplicar para conseguir identificación en el modelo estructural. Esto equivale a darle a la matriz gamma una forma triangular superior, es decir, hacer un modelo recursivo. Gamma va a tener esta forma, es decir, hacer el modelo recursivo. Entonces, fíjense, aquí la variable que está más abajo va a ser la que es totalmente exógena, a la siguiente variable le explica ella, a la siguiente las dos anteriores le explican a la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la primera, que es explicado por todo lo demás. En este contexto veamos lo que es la función impulso-respuesta. Entonces, luego de estimar el VAR, es de mucha utilidad estudiar el comportamiento dinámico de los sistemas ante shock exógenos. Si el VAR es estacionario, estos impulsos deberían desvanecerse por completo a lo largo del tiempo, y las series deben volver a su media. Tratado el VAR 1, vamos a ver con este ejemplo simple. Xt igual a sub 0 más a1, xt menos 1 más epsilon sub t. Para el ejercicio de impulso-respuesta, tenemos que aplicar un shock transitorio, digamos en E1, que no afecte a E2. Pero como dijimos antes, eso no es posible porque la covarianza de esos E es diferente de 0. Sería dificultoso analizar un shock aislado en uno de los errores sin que cambien los demás, ¿no? Es lo que está pasando. Entonces vamos a usar el VAR estructural para analizar esos shocks aislados. Entonces, para hacer la función de impulso-respuesta tal como hicimos en el caso de los modelos AR, que trabajamos en desvíos, ahora también vamos a hacer lo mismo. El VAR 1 en desvíos va a ser xt menos mu igual a sub 1 por xt menos 1 menos mu más e sub t. Esto quiere decir que cuando las series están en ausencia de shocks, podemos decir que las series se encuentran en la media, y ante un shock en una de ellas, lo que va a pasar es que se van a empezar a mover, a alejarse temporalmente de la media. Si el modelo es estacionario, entonces existirá una reversión a la media de todas las series en xt. Entonces, suponiendo un shock transitorio unitario en EYT en el periodo t, siendo EY igual a 0 y en cualquier otro momento ETZ igual a 0, es decir, hay un golpe de 1 en Y, y luego el resto es de 0. Entonces, antes del shock, en ausencia de perturbaciones, las series se encuentran exactamente en las medias, sin movimiento. Luego, en el momento t, se produce un shock, que lo vamos a ver aquí. Ojo, todo esto es E sub t, pero E sub t se expresa también en función del error de la forma estructural. Y aquí lo que tendría es, dado que antes del momento t que se aplicó el shock, las variables se mantenían sin movimiento, entonces esto es 0. Y aquí lo que tenemos es solamente esta parte. Y aquí el shock estamos haciendo un shock en Y. El otro se mantiene en 0. Multiplicando por esto me da un 1, 0. Entonces,
En el momento t más 1 tendremos lo siguiente. Xt más 1 menos mu es igual a sub 1 xt menos mu más el error en t más 1. Este error es 0 porque en impulso de respuesta después del momento t ya no hay ningún error. Y acá esto fue lo que encontramos en la página anterior, que sería a sub 1, que es esta matriz, por 1 y 0. Con lo cual me quedaría A1, 1 y A2, 1. Que, bueno, reemplazando por lo también de la página anterior, es como A sub 1 por gamma la más 1 epsilon t. Entonces, en el momento t, el impulso de respuesta, dándose un shock en yt, tendría que yt había saltado instantáneamente, pero el otro zt está en 0. Y luego, en el siguiente periodo, lo que tendré es A1, 1 por A2, 1. Es decir, la variable zt recién reacciona en el momento siguiente. En el momento t más 2 ocurrirá que lo siguiente: xt más 2 menos mu es igual a sub 1 xt más 1 menos mu más gamma a la menos 1 epsilon t más 2. Bueno, esto es 0 y para eso, si reemplazamos el resultado anterior, sería como a sub 1 al cuadrado gamma a la menos 1 epsilon t. Bueno, aquí está el resultado de la multiplicación y me queda así. Más adelante, en el momento t más j, en general se puede generalizar como que el valor de impulso de respuesta en xt más j menos mu va a ser igual a sub 1 a la j por gamma a la menos 1 epsilon t. Entonces, si los valores propios de a sub 1 son menores que 1 en valor absoluto, deberá ocurrir que en el límite a sub 1 a la j es igual a 0. Por tanto, las variables deberían retornar a mu, con lo cual existiría regresión a la media. Esto ocurrirá si y solo si el valor es estacionario, es decir, las raíces del polinomio caen fuera del círculo unitario. Aquí tenemos la tabla de la función impulso-respuesta, donde tengo en t-2, t-1, hasta t-1 no había shocks ni de y ni de z, entonces las series se mantienen en 0, es decir, se mantienen en las medias. Luego aquí se produce el shock en la variable y, pero nada en z. Y después de eso vuelve todo a 0. Dado este impulso, la respuesta instantánea es que y salta en un modo 1, pero z no salta nada. Esto es de esperarse porque z es más exógena que y. Hemos dicho que y depende de z, pero z no depende de y. Por tanto, y solo salta y z no. Pero en t más 1 sí ya se observan movimientos de ambas variables. Y en t más 2 también, y eso poco a poco debería ir decayendo hasta volver otra vez a 0. Por ejemplo, supongamos que tengo gamma a la menos 1 es igual a 1, 0, menos 0.51 y que A1 es 0.7, 0.3, 0.2 y 0.4. En ese caso lo que voy a tener así es cuando yo tengo un shock en Y, la variable Y, que es la línea azul, va a saltar instantáneamente, la otra no responde. Al periodo siguiente recién tiene una respuesta Z, mientras que Y empieza a bajar. En el siguiente periodo Z inclusive aumenta un poquito más y Y viene disminuyendo, y de ahí en adelante las dos van a bajar hasta van a converger suavemente hasta 0. Es decir, las series retornan a la media después del impulso. Fíjese que en ese modelo de dos variables he analizado acá dos funciones de impulso-respuesta, pero hay dos más, porque falta ver lo que sería el impulso-respuesta si es que hay un cambio en Z y no lo hay en Y. Dando un impulso en Z, veamos cómo responde el sistema. Entonces, para obtener las otras dos funciones de impulso-respuesta, pues pongamos un shock en Z. Es decir, vamos a tener en el momento t, al igual que antes, tendría xt menos mu igual a sub 1 xt menos 1 menos mu. Esto es 0 porque se mantiene constante. Y aquí fíjense, lo que cambia es esto. Ya no va a ser 1, 0, sino 0, 1. Estamos dando un impulso en el error z. Y acá nada. Entonces la respuesta instantánea va a ser que z va a saltar en una unidad y también va a haber un efecto sobre y, porque sabemos que contemporáneamente z afecta a y. En el periodo siguiente adelantamos todo un periodo, eso sería el gamma menos 1 epsilon más gamma menos 1 epsilon t más 1, bueno, reemplazando los valores. Recuerden que esto que está aquí es lo mismo de aquí. Reemplazo y me queda así.
Bueno, el resto de los valores se calcula de la misma manera, con lo cual yo tendría así, ¿no? Tendría, en impulso de respuesta tendría, antes del shock, todo se mantiene en cero, las variables están en su media, luego tenemos un shock en Z, y acá nada. Y el resto vuelve a ser, perdón, y luego más adelante todo vuelve a cero, instantáneamente. Todo vuelve a cero a partir de t más 1. Acá está la respuesta instantánea de Z y también hay una respuesta instantánea en Y. En el periodo siguiente los dos van a tener estos valores y así sucesivamente esto va a empezar a ir decayendo a lo largo del tiempo. Entonces aquí tenemos el gráfico de impulso-respuesta a las otras dos curvas. Para el caso de que Z afecta instantáneamente a Y con un shock en Z, lo que tenemos es que Z se incrementa hasta 1 instantáneamente y al mismo tiempo Y responde. Aumenta durante un periodo más y luego ambos empiezan a disminuir. ¿Ok? Entonces noten que si el vector X del bar tiene dos variables, entonces debería haber 4 funciones de impulso-respuesta. Si fueran 3, por ejemplo, deberían ser 9, ¿no? Y así sucesivamente. Evidentemente la forma de las funciones dependerá de si gamma 1,2 es diferente de 0 o si gamma 2,1 es diferente de 0. Es decir, si Y afecta a Z contemporáneamente o si Z afecta contemporáneamente a Y. Estadísticamente es difícil de decir cuál, pero económicamente sí se puede dar argumentos sobre cómo es la relación de las variables. Por ejemplo, en el ejemplo de la inflación peruana y los precios internacionales, podemos esperar que los precios internacionales afecten a la inflación peruana, pero que la inflación peruana no afecte a los precios internacionales. Por lo tanto, la teoría económica es la que debería ayudarme para decir qué tipo de restricción es la que voy a incluir. Por último, veamos el tema de predicción en los bar. La predicción en el análisis bar es una extensión de aquella del análisis ARMA. Por ejemplo, dado el modelo bar 1, tal como está ahí, en el periodo t más 1 puedo definirlo de esta manera. Si calculo el esperado dada la información hasta t, tendré esperanza en t igual a xt más 1 igual a a sub 0 más a sub 1 xt. El error de predicción va a ser la resta. En este caso, cambiemos la variable de error de predicción para que no se confunda con el e que se utiliza como error de la forma reducida del bar reducido. Entonces, si este es el bar t y ese es el valor esperado, dada la información hasta el momento t, la parte imprevisible sería este et más 1. Simplemente se puede encontrar que el valor esperado de las series dos periodos hacia adelante después de la última muestra sería i más a1 por a0 más a1 al cuadrado xt. Y el error de predicción es a sub 1 et más 1 más et más 2. Muy bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.